¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro, el que dedicamos cada semana a la economía. En el programa de hoy, tal como les anticipamos la semana pasada, valoraremos las propuestas electorales en materia de economía y empleo del Partido Popular para las elecciones generales del próximo 20 de diciembre. Comenzaremos hablando, como es habitual, de política fiscal. En cuanto a la fiscalidad, el Partido Popular propone continuar bajando los impuestos, bajarán el tipo mínimo del IRPF del 19 al 17%, el impuesto de sociedades pasará del 28 al 25%. Esta es su propuesta. Y en cuanto a las sociedades de inversión de capital variable, ya saben ustedes, las famosas SICAV, pues plantean un cambio en la regulación para evitar el fraude y que las grandes fortunas no las utilicen para evitar el pago de impuestos. Luego hablaremos de empleo y en este área el Partido Popular insiste en la creación de empleo como clave para consolidar la recuperación económica, abundando en mantener el modelo de relaciones laborales puesto en marcha esta legislatura, incidiendo en la flexibilidad interna. Hay otras propuestas también en este área, como la puesta en marcha de un sistema de cotizaciones negativas para incentivar la contratación de jóvenes o la ampliación a 4 años de la tarifa plana de 500 euros para los nuevos contratos indefinidos y para los temporales que se pasen a fijos. Su objetivo, el del Partido Popular, es llegar a los 20 millones de personas trabajando en 2020. Y luego ese otro área tan importante, el de los autónomos, que cada vez hay más. En cuanto a este colectivo, pues la verdad es que no concretan demasiado en su programa electoral, o al menos a mí me ha parecido que no tanto como a mí me hubiera gustado. Prácticamente se limitan a decir que tomarán medidas para mejorar el régimen de estos trabajadores, que no nos olvidemos que también son empresarios, porque aquí los autónomos, todos empresarios. Hablan de mejorar sus capacidades de innovación, también de ampliar la disponibilidad a otras fuentes de financiación alternativa a la banca, para que no siempre dependan de la banca. Consideran en el Partido Popular que emprendedores, pymes y autónomos son fundamentales para el desarrollo del bienestar de nuestro país. Bueno, pues para valorar estos puntos y algún otro seguro que sí del programa económico del Partido Popular me acompañan pues los dos tertulianos que ustedes ya conocen. Ellos son analistas políticos y económicos. Él es redactor jefe del área de Economía de Libertad Digital, de Libre Mercado. Manuel Llamas. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Un placer. Yo estoy encantada, este es un placer y además es un orgullo y me siento encantadísima de que estés aquí. Pues siempre hace un hueco, siempre que llamaba a Manuel Llamas ha hecho un huequecito a pesar del mucho trabajo que tiene para estar con nosotros. Un placer. Y te lo agradezco mucho. También siempre que le llamo está dispuesto a estar con nosotros y ya se ha convertido en tertuliano habitual de este programa. Él es doctor en Economía. Óscar Romera. Óscar, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado de estar de nuevo con vosotros y también con Manuel. Pues vamos a entrar en materia aquí en harina y vamos a hablar del programa electoral del Partido Popular en el área económica. Vosotros diréis. Bueno, lo primero que hay que señalar es que ha sido el último partido en presentar programa económico. Se ha hecho esperar. ¿Pero lo ha hecho en plazos? Bueno, sí, lo ha hecho en plazos, bueno. pero bueno, el programa económico, en general el programa electoral ha sido el último en presentarlo. Lo que ha presentado más que un programa económico, yo lo definiría como un resumen. No es un programa económico al uso, sino una especie de documento en el que se señala una serie de objetivos. Pues vamos a crear 20 millones de empleos, vamos a bajar impuestos, un poco en la línea que viene manteniendo el propio discurso del PP en los últimos meses, ¿no? Aprovechando el clima de recuperación económica que está experimentando España. Pero no hay un programa económico como tal. Yo no he visto grandes novedades en el programa del PP, no he visto propuestas que realmente me llaman la atención, más allá quizás de la mochila austríaca en materia laboral, pero el resto es básicamente seguir con la bajada de impuestos y prometer más empleo. Problemas iniciales que yo veo al programa del PP, básicamente dos. Uno, no es creíble. Es que el problema del Partido Popular es que ha tenido 4 años de gobierno y muchas de sus propuestas, las que propone ahora, también eran propuestas en el año 2011. En el programa del año 2011 prometían rebajas de impuestos y prometían reducir el sector público, mejorar su eficiencia y flexibilizar el mercado de trabajo y otro tipo de mercados.
Lo primero que hizo el Partido Popular al llegar al gobierno, en su segundo Consejo de Ministros, fue anunciar la mayor subida fiscal que ha experimentado este país en época democrática, superando a las subidas fiscales de Zapatero, superando incluso a las subidas fiscales que proponía Izquierda Unida. ¿Y eran necesarias? No, no eran necesarias. El PP tenía otra alternativa, que era la que llevaba en su programa, tratar de cumplir el objetivo de déficit público, reduciendo de forma drástica y también necesaria el gasto público. España sigue siendo hoy un país que gasta, su gobierno gasta muy por encima de sus posibilidades. En concreto, 60.000 millones de euros más de lo que ingresa por vía fiscal. Y para cerrar esa brecha no es necesario, porque de hecho es contraproducente, subir impuestos a familias y empresas, sino acabar con toda la grasa estatal que sigue existiendo en España. Ahora prometen bajadas de impuestos, pero la realidad es que los subieron cuando tuvieron oportunidad de bajarlos. ¿Y los han bajado después? Los han reducido cuando reducido. Ha llegado la recuperación cuando económica. Se suben no es aumentar, es subir, y cuando se bajan no es bajar, es los reducir. Los ha bajado en el último año. Yo año por y no medio. liarme, ¿eh? Pero aquí la clave, España va a cerrar, los españoles, cuando acabe la legislatura, van a pagar más impuestos que cuando llegó Rajoy al gobierno, lo cual es una mala noticia. Por lo tanto, falta de credibilidad, primer punto, y el segundo punto, y ya acabo, falta de ambición. Yo creo que la música del programa económico del PP me suena un poco a más de lo mismo. ¿Óscar? Bueno, yo matizo a Manuel, no estoy de acuerdo con lo que dice Manuel. Yo creo que en estos últimos 4 años se han hecho 5 grandes reformas en nuestro país. La reforma del mercado laboral, hemos hablado de ella en otros programas, la reforma del sistema financiero, la reforma del sistema energético, la reforma del sistema fiscal, aún todavía entrando en vigor en su última fase, y la reforma administrativa. ¿Eso qué ha generado en la economía? Pues fundamentalmente ha provocado un cambio de ciclo, esas reformas estructurales. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues fundamentalmente las empresas han ganado competitividad. También hemos hablado de ese tema en otros programas. ¿Cómo han ganado competitividad? Fundamentalmente por el tirón de las exportaciones, sector exterior. ¿Cómo se ha hecho? Pues la riqueza que se ha aportado al PIB, la riqueza que han generado las empresas en relación a la riqueza del conjunto del país ha aumentado. Se ha pasado de 1/4 de su contribución al PIB a 1/3. ¿Y cómo se ha hecho? Elemento fundamental, competitividad. ¿Cómo se ha hecho? Pues en aquellos sectores que están más abiertos de la economía, fundamentalmente el tecnológico de media y alta tecnología, también el sector del automóvil y también el sector de salud, medicamentos, que han conquistado nuevos mercados, han abierto mercados y han tirado de aquellos sectores que son más cerrados en la economía. Por lo tanto, se generó mayor actividad. Con la mayor actividad que vino un crecimiento en el empleo. Se pasó de una destrucción de 3,6 millones de empleo a una generación de 1 millón de empleos, de una bajada de 3,6 puntos en el PIB a una subida de entre 3,1 y 3,3 puntos de PIB, según la previsión de cierre del año 2015. Y a continuación, una vez que comenzaba a generarse empleo, vino la recaudación. Es en ese momento cuando, lógicamente, a partir de ese momento se pueden comenzar a bajar los impuestos. ¿Por qué? Pues para conservar los pilares de la sociedad del bienestar. Desde el punto de vista del Estado, estamos hablando de asegurar el pago de las pensiones, las prestaciones por desempleo, se ha pasado de un 26 a un 21% en la tasa de desempleo, y también el servicio de la deuda. Desde el punto de vista de las comunidades autónomas, los otros pilares del bienestar, educación, sanidad y servicios sociales. En un periodo de gran crisis económica se han mantenido esos pilares del bienestar. Cuando ya se han consolidado esos pilares del bienestar, cuando ya hay una recaudación sostenible y que garantiza esos pilares del bienestar, empieza ¿a qué? Pues a vigilarse de nuevo la competitividad de nuestras empresas y a bajar los impuestos para que automáticamente la actividad económica todavía se genere, se retroalimente, se genere aún más actividad económica. ¿Para qué? Para seguir siendo más competitivos, para seguir abriendo los mercados, y eso yo creo que es lo que conviene a la economía española. Creo que las propuestas que hace el Partido Popular, luego las matizaremos, si quieres, Manuel, y con eso termino, ya te dejo a ti, creo que van en una dirección adecuada, pero todavía deben, lógicamente, profundizarse más. ¿Por qué? Porque hay que generar aún más actividad económica y, sobre todo, observar la competitividad de las empresas.
Una cosita, e igual todo esto que ha explicado ahora Óscar, si lo hubiera explicado el Partido Popular en sus inicios, pues claro, es verdad que yo entiendo que Manuel diga que el PP ahora no ofrece ninguna credibilidad, puesto que dijo una cosa y hizo la contraria, pero bien es verdad que hay un matiz, y es que él, cuando el PP llega y el presidente del gobierno decide subir los impuestos, si nos hubiera explicado que esto era sí o sí, porque no quedaba más remedio, porque esto es lo que tengo, a lo mejor lo hubiéramos entendido. La diferencia, creo yo, y si no me corriges, está en que ahora él sabe lo que hay, porque es su gobierno. Entonces, si él se compromete a algo y no lo cumple, sí podríamos reprocharle, porque es con sus números con los que está jugando. Y a mí me parece un matiz importante a tener en cuenta. Lleva 5 presupuestos. Sí, lo que pasa es que el problema es que digamos que es posible que hubiera habido un problema de comunicación. Yo creo que el Partido Popular sufre un problema de comunicación de forma estructural desde toda la vida, no es algo nuevo. Pero digamos que las promesas de bajar de impuestos se van a mantener siempre y cuando, y esta es la clave, acompañe la coyuntura económica. Bueno, pero eso se lo he oído decir yo también, Albert Rivera, por ejemplo, bueno, todas las cuestiones, y a Pedro Sánchez, o sea, aquí todo el mundo dice en función de, lógicamente. Pero eso yo creo que es un error. Claro, es decir, mientras la economía vaya creciendo, lo que promete el PP es que seguirá bajando los impuestos, pero la clave es qué sucede si la coyuntura cambia. Yo creo que hay un problema en el discurso del Partido Popular, porque es contradictorio y es una contradicción irresoluble. El Partido Popular ha defendido que bajar impuestos cuando gobernaba Zapatero era esencial para impulsar la actividad económica y cuando llegó al gobierno hizo lo contrario. Ahora que la recuperación acompaña, vuelve a decir que bajar impuestos es bueno, pero ha demostrado que no era esa su filosofía cuando la coyuntura no acompañaba. Porque necesitaba dinero urgente. Claro, pero hay dos formas de cuadrar las cuentas públicas. Sí, pero una era urgente, Manuel, y tú eres consciente de ellos. Tú mejor que nadie, vamos, porque pues, tú este tema lo controlas y de qué manera. Pues precisamente como era urgente reducir el déficit público, la forma más rápida y más eficiente de recortar la brecha fiscal no es subiendo los impuestos, porque cuando tú subes los impuestos, tú primero no recaudas de forma inmediata, sino que recaudas cuando, el IVA es inmediato. Sí, pero no recaudas de forma inmediata, sino que tienes que esperar a las cotizaciones sociales, a la previsión de IRPF, etcétera, 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 y además no es previsible, no sabes cuánto vas a recaudar, porque no depende de ti. Sin embargo, si tú recortas el gasto público, que eso sí depende de ti... ¿Recortas el gasto público, por ejemplo? Pues, por ejemplo, en todo tipo de empresas públicas, eliminando empresas públicas, recortando el gasto... Y despidiendo a esas personas, lógicamente, que irán al paro y que habrá que pagarlas. Sí, pero... pregunto. El gasto público... No solo no van a cotizar esas personas, que también cotizan, no nos olvidemos, cuando dicen, no, es que los funcionarios también cotizan y también ingresan a las arcas. Esto te pregunto por pura ignorancia. Esas personas irían al paro, entonces dejarían de cotizar y habría que darles la prestación. Y no hay dinero para ello. Sí, pero es que sus sueldos son pagados con el dinero de los contribuyentes. Por lo tanto, el sector público en España era absolutamente insostenible. Había dos formas de cuadrar las cuentas. Apostando por subidas fiscales o apostando por recortes de gasto. Y el Partido Popular hizo lo primero, apostar por subidas fiscales. A diferencia de lo que han hecho otros países. Irlanda fue rescatada, Irlanda se negó a subir los impuestos, lo que hizo fue recortar su gasto público. Los países bálticos, algunos de ellos fueron rescatados, como el caso de Letonia, y se negaron a subir los impuestos, apostaron por recortar el gasto público, por flexibilizar su economía. Ha comentado Óscar de forma muy didáctica las grandes reformas que ha aprobado el Partido Popular. Y yo estoy de acuerdo en que España está saliendo de la crisis, se está recuperando gracias a la mejora de la competitividad de sus empresas. Es cierto, y gracias también a que estamos exportando más, pero eso no es mérito del gobierno, eso es mérito de los españoles, de las empresas, de los empresarios y de los trabajadores. Pero se han hecho reformas estructurales. ¿De qué dependía? Claro, a eso voy. ¿De qué dependía? ¿Qué es lo que tenía que hacer el gobierno? El gobierno tenía que cuadrar las cuentas. Ya hemos comentado, apostó por subir más los impuestos a empresas y familias. El gobierno apostó por una reforma de las pensiones, que es parchear el sistema, porque va a necesitar una nueva reforma o un nuevo recorte a partir del próximo año, en lugar de apostar por una reforma más estructural. El gobierno apostó también por aumentar la deuda pública a consecuencia también del déficit. España, a día de hoy, sigue siendo el segundo país con mayor déficit público de la zona euro. Yo creo que eso no es
mérito, un mérito que sea de alabar, más bien al contrario. Y en lo que sí yo estoy de acuerdo, que sí hizo el gobierno razonablemente bien, fue en el mercado de trabajo. Ahí sí flexibilizó el mercado de trabajo, no lo suficiente, por cierto. Todos los organismos internacionales y expertos insisten en que se debe profundizar en esa reforma, pero se quedó en eso. Está bien, pero se necesita más. Por lo tanto, yo creo que es cierto que España está mejorando, pero a pesar del gobierno, no gracias a él. Bueno, yo en ese sentido has tocado, Manuel, 4 temas. Por un lado estamos hablando de gasto, por otro lado estamos hablando del sistema de pensiones, de deuda y de brecha salarial. Voy a matizar lo que yo pienso en nada, en un minuto, si me dejas, Mabel. Sí, sí. Desde el punto de vista de los gastos, es decir, aquí en España durante estos últimos 4 años se han ahorrado 30.000 millones de euros. Gasto que se han recortado de las administraciones, la reforma administrativa. ¿Eso qué supone? ¿Cuánto es el coste, por ejemplo, del AVE Madrid-Barcelona? 8.900 millones de euros. El esfuerzo que hemos hecho entre todos con la reforma administrativa se ha conseguido unos ahorros que equivalen a hacer 3,3 veces el AVE de Madrid a Barcelona. Segundo, sistema de pensiones. El sistema de pensiones se ha establecido una regla de gasto, es decir, se ha establecido qué ingresos tengo, qué gastos voy a tener y qué número de cotizantes voy a tener. Desde ese punto de vista, la reforma del año 2013 lo que hace es consolidar el sistema de pensiones. ¿Es un problema el sistema de pensiones? Hay que ir al Pacto de Toledo, pero hay un cierto margen. Siempre y cuando sigamos teniendo 4.100.000, venimos de los 5 millones, de personas desempleadas, habrá margen para personas que quieren trabajar y que, por supuesto, van a seguir cotizando a la Seguridad Social. Por lo tanto, esto es un problema más a medio plazo y que tiene que ser hablado por todos los partidos políticos en el del Pacto de Toledo. Desde el punto de vista de la deuda, bueno, y también Alemania, en relación a la deuda PIB, se mide deuda conforme a la riqueza que se genera en una economía. A medida que se vaya generando la riqueza, pues esa deuda irá bajando, como siempre, como en todos los países, igual que en los países bálticos que te referías tú antes, igual que en Alemania, en fin, en todos los países, también en Irlanda, se tiene que generar riqueza. ¿Para qué? Para que esa deuda se pueda pagar y disminuya. Y desde el punto de vista de la brecha salarial, 2 cuestiones que propone el PP que a mí me parecen adecuadas. Brecha salarial desde el punto de vista del IRPF y desde el punto de vista de las cotizaciones sociales. Trabajadores con renta media y renta alta. ¿Qué es lo que propone el PP? Nueva bajada de impuestos para dinamizar, para que esa brecha salarial entre lo que la empresa paga por el trabajador y lo que el trabajador percibe disminuya aún más. Para aquellas rentas más bajas, al margen de la no cotización en el IRPF, subir el mínimo, que no tienen que cotizar ya los trabajadores que tienen menos renta por IRPF, con las cotizaciones, con esa exención de los 500 euros, ¿qué es lo que promueve? Pues lógicamente luchar contra la precariedad y que los trabajadores vayan teniendo unos sueldos mejores y sobre todo que esos sueldos sean estables. Y en ese sentido me parece también una buena medida. ¿Dónde yo creo que se debe profundizar? En el sistema, la reforma del sistema de financiación autonómico y local. Es decir, tenemos las grandes políticas públicas que tienen las comunidades autónomas, sanidad, educación y servicios sociales, tienen que ser garantizadas en todo el territorio nacional para todos los ciudadanos con independencia de donde vivan. Y en ese sentido yo creo que hay que hacer la reforma del sistema de financiación autonómico y local y luego también desde el punto de vista de los impuestos indirectos, de los impuestos al patrimonio, que también hemos tocado aquí otros programas, y los impuestos medioambientales, hay que armonizar y hay que racionalizar esos impuestos y siempre, lógicamente, en función del estado de las autonomías con el que vivimos, pues conforme a esa reforma del sistema de financiación que a mí me parece fundamental para seguir tirando. Y una última cosa más, y con esto termino. Hay que seguir vigilando los costes empresariales y hay que seguir promoviendo la competitividad en las empresas, que eso es lo que verdaderamente nos saca adelante en cuanto a generación de riqueza, en cuanto a abrir mercados, y eso redunda lógicamente en una mayor actividad, en un mayor empleo y lógicamente en unas bajadas aún más de esos impuestos de los que se queja tanto Manuel, pero que desde el punto de vista de la consolidación del sistema de bienestar en el que vivimos y que disfrutamos son necesarios.
¿Sabes lo que pasa? Que todos los países que han atravesado una crisis similar a la española han afrontado reformas muy profundas para reformar sus modelos de bienestar. Suecia era el paradigma de la socialdemocracia y de la progresía a nivel europeo. Suecia estuvo a punto de quebrar a principios de los años 90, sufrió una crisis inmobiliaria brutal, una crisis financiera como consecuencia del pinchazo de su burbuja inmobiliaria también muy grande, similar a lo que pasó en España. ¿Y qué hizo Suecia? Reformó su modelo del bienestar. Aquí no se ha reformado nada, no se ha reformado nada. Te pongo dos ejemplos. Óscar, tú has hablado del ahorro de las administraciones públicas, aludes a la CORA, sí, la reforma que lleva la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Yo me he leído todos los informes de la CORA. Los 30.000 millones de euros que anuncia el gobierno son irreales, son ficticios, es un cálculo, es una mera estimación que ¿sabes cómo se realiza? Se realiza, ese ahorro de 30.000 millones de euros se realiza básicamente en lo que el gobierno estima que los ciudadanos se ahorran por la eliminación de ciertos trámites o por el hecho de hacer un trámite vía internet, y entonces en ese ahorro se incluye el gasto del taxi que hace el ciudadano por no ir a una oficina a hacer un determinado trámite, o las horas de trabajo que se ahorra, cuantificadas económicamente, por el ahorro de ese trámite haciéndolo por internet y no haciéndolo presencialmente ante la oficina. Por lo tanto, no es cierto, tú te vas... No estoy de acuerdo, o sea, es decir, la reducción del déficit hemos pasado de 9 puntos de PIB a 4,2. Correcto. Es decir, ahora, a día de hoy... 4,2 está por ver. 4,2 está por ver, estamos hablando de décimas a final de año, estamos hablando de que aún así todavía hay lógicamente un tramo de corrección en relación a gastos e ingresos. Por eso digo que es bueno seguir, lógicamente, profundizando en el gasto. Pero hombre, hay que también reconocer, yo creo que hay un esfuerzo, hay un trecho ya hecho. Y desde el punto de vista de los cálculos que dicen, es decir, yo también me leo el informe de la CORA y no son cálculos a futuro. O sea, es decir, la supresión de los trámites administrativos, lógicamente, ¿qué promueve? Pues promueve una mayor competitividad en las empresas, una mayor comunicación con los ciudadanos, pero fundamentalmente con lo que me quedo es una mayor competitividad. Dejar de poner trabas a la actividad económica, ¿no?, que es lo que siempre hemos defendido aquí, ¿no? En ese sentido yo creo que me parece adecuado. ¿Que se han hecho esfuerzos? Yo creo que sí. ¿Que todavía hay esfuerzos por hacer? Por supuesto que hay esfuerzos por hacer, pero hombre, yo creo que atendiendo lógicamente a las críticas de aquel lado de la mesa, yo creo que bueno, pues hay todavía un camino por recorrer, pero hombre, algo se ha hecho, ¿no? Evidentemente que se ha hecho. Muy poco tiempo, como un minuto. Evidentemente que se ha hecho, pero desde mi punto de vista no lo suficiente. Algunas de las medidas son contraproducentes, como las subidas de impuestos de las que hemos hablado. Pero habrá que dar un poquito de tiempo al tiempo, porque si se ha empezado esta recuperación, seguro que según somos los españoles de tenaces y de trabajadores, la consolidaremos. Y estoy hablando de los españoles. Pues eso espero, pero yo creo que la clave del asunto, y ya para concluir, sí, es que España tiene que ser un país muy atractivo para la llegada de capitales, para la inversión foránea. ¿Que lo está haciendo? Un país muy competitivo y muy fácil y agradable para la creación de empresas y el crecimiento de las mismas, y por desgracia, lo dicen los empresarios y lo dicen todos los indicadores internacionales al respecto, todavía, por desgracia, estamos lejos de ser un país atractivo en esa materia en comparación con otros que lo son mucho más. Bueno, pero lo está siendo cada vez más, ¿no? Yo me quedo con el crecimiento de la competitividad. Claro. Pasar de ser un cuarto de la riqueza del PIB a un tercio, eso significa algo. Eso significa un empuje, un impulso por parte de las empresas, y eso yo creo que hay que apoyarlo con medidas sobre todo que fomenten ese crecimiento de las empresas, que pasen de ser micropymes a que sean empresas medianas, tengamos un tejido mediano fuerte y grande, ¿no? Y en ese sentido nos irá mejor a todos, ¿no? Estoy segura, ya no tenemos casi tiempo, pero lo que sí que es cierto es que yo leí hace unos días que, España es un país atractivo para los inversores hasta el punto que cuando saca deuda pública nuestro gobierno, incluso pagan por tener deuda. Sí. España, hace no mucho nos costaba un dinero, ¿no? Eso es credibilidad. Sí, pero eso es credibilidad. Con ese tipo de anuncios solo hay un pequeño matiz, y es que sucede lo mismo en Portugal. O sea, es decir, ¿eso es mérito de España o es mérito del Banco Central Europeo? Ya estamos con Super Mario Draghi, ¿no? No lo sé, pero yo sé que esta es una realidad, La paridad es una realidad, pero Portugal también lo coloca. Pero a mí no me importa que Portugal también lo tenga. La paridad euro-dólar y el precio ahora mismo, el país fuertemente dependiente como es España energéticamente, ha caído. Ahora estamos a 44 euros el barril Brent, ¿no? Esto nos viene muy bien a España, pero también el entorno afecta a todo el mundo, y a España le está
están yendo mejor que a otros países. Ahí lo dejo. Señores, es que no tenemos tiempo para más. Nos queda un próximo programa, que será la semana que viene, para comentar un poco, bueno, pues hacer un poco resumen de estos 4 partidos que parece ser son los que van a formar el arco parlamentario, con alguno, bueno, con los independentistas, que yo no sé por qué se presentan los catalanes a las elecciones de España si no quieren estar en España, por ejemplo. Pero uno de los temas que sí me gustaría que abordáramos, y además desde el principio, es el tema de las pensiones, porque todos los partidos hablan de la mochila austriaca, y yo creo que debemos de explicarse a nuestros espectadores para que sepan de lo que estamos hablando. Pero será el próximo día. Muchas gracias, Manuel Llamas, gracias, Óscar Romera, y hasta la semana que viene. De ustedes me despido, les recuerdo nuestra web www.puntoencuentrodigital.es, nuestro correo comentarios @puntoencuentrodigital.es. Gracias por acompañarnos un día más y ya saben, aquí les espero. Un saludo.